la clase anterior habíamos estado mirando esto de la cultura de masas y la relación entre sociedad de masas y cultura de masas, y había quedado bueno, una discusión que en realidad no vamos a hacer en este curso, pero creo que es bien importante que ustedes puedan mirar esta discusión, aunque sea desde un poco, digamos, lejos, entre comillas, porque no se van a dedicar a este tema en este curso en concreto o a este tipo de discusión, pero es bueno tenerla en cuenta porque estas discusiones que estamos viendo ahora en esta clase siempre son globales. No, o sea, no hay una discusión que se pueda dar solamente en un ámbito nacional, ni mucho menos, pues ya sabemos ya que esto funciona en términos globales, como lo hemos visto en el último tiempo qué sé yo, en el tema de la discusión de género, en fin, siempre son discusiones globales, eso hay que tenerlo muy claro. Y yo creo que la Escuela de Frankfurt, desarrollada particularmente posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque llamada Escuela de Frankfurt, ¿no? Eh, aunque uno la puede ver desde antes, puede ser una buena entrada si ustedes quieren y se interesan en el tema del papel de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea y, bueno, y el papel que juega diríamos, la cultura pop, la cultura popular, a partir de estos estudios. Y ahí hay autores, ¿no? Clásicos, Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse, Löwenthal, etcétera, que son bien conocidos y cuyos textos están incluso en castellano. O sea, son bien estudiados. Y tal vez ustedes podrían dar una vuelta ahí. Yo puse una parte del texto de Adorno Horkheimer en un curso sobre la industria cultural, la ilustración como engaño de las masas, que es una revisión interesantemente, digamos, hecha antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Va a cambiar. Si uno mira a Adorno, Horkheimer antes y después ve una modificación. Aquí falta alguien más que no es incluido en la escuela de Frankfurt, aunque algunos sí lo ponen, pero si uno ve la biografía que apareció hace poco en castellano incluso y que está en alemán desde hace varios años, que es Jürgen Habermas, también, ¿no es cierto?, uno puede ver, sobre todo con Jürgen Habermas, con Adorno, Horkheimer, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, pero Jürgen Habermas, que es más joven que estos, en especial tras la formación de la República Federal de Alemania, una revisión del marxismo. Y es interesante como una parte del marxismo que tiene que ver con esta discusión de los fetiches, vinculado a una suerte de adoración, ese tipo de cosas, eh, aparece, ¿no es cierto?, en este estudio de la cultura de masas. Eh, Estos personajes que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, Horkheimer, Adorno, etcétera, estudian todas las manifestaciones de lo que ellos consideran la cultura de masas, desde los horóscopos hasta la fotografía, el cine, la publicidad, la radio, en el periodo naciente de la televisión, la música del jazz es uno de los ámbitos que más le dan preponderancia. Bueno, también tiene que ver con que parte de estos pasaron su exilio, al ser judíos, alemanes pasaron su exilio en los Estados Unidos, y ahí hay todo un enfrentamiento. Marcuse es el más conocido en este sentido, pero Horkheimer también, ¿no? En el sentido de que ellos van a mirar en el jazz y en general en la cultura de los Estados Unidos como eh, germen y más que germen, esta casi imposición de la cultura de masas en el mundo. Y sobre todo que entran al tema del consumo. Cómo esto de compro luego existo es un fenómeno que hoy día vivimos claramente, ¿no es cierto? Y ya desde los años 50 lo podían ellos entender, incluso desde esa época. Y cómo el consumo no está tan ligado o no está solo ligado al obtener algún tipo de elementos necesarios, ¿no es cierto?, qué sé yo, para cualquier cosa, para el vestuario, para hacer alguna actividad, para comer o lo que sea, sino que también uno, a través de estos estudios, puede entender cómo la existencia misma de alguna forma se valida, se potencia,
o se articula a través del consumo. El consumo juega un papel bien relevante y lo juega hasta ahora. Entonces, para entender cómo funciona la cultura de masa, una entrada es el estudio del consumo. No solamente desde el punto de vista económico, o sea, con el papel que juega en la economía, ¿no es cierto? Sino que también para la época de los años 50, por supuesto, se hablaba de un punto de vista más bien existencial, porque es una época en la cual se articuló esta idea que después se llamó la filosofía existencialista, etcétera. Y hoy día lo podríamos mirar ya un poco lejano a la idea del existencialismo de los años 50 y 60 del siglo XX, como una forma de constituirse en tanto sujeto. O sea, el sujeto se constituye de alguna manera eh, a través del consumo. O sea, no solamente yo soy lo que consumo o compro, luego existo, sino que el consumo permite, ¿no es cierto?, entrar a los, eh, a los espacios, digamos, sociales, las tribus urbanas, a, a los, eh, a los distintos identificaciones, digamos, a través del consumo. Es bien interesante, si uno, por ejemplo, mira la historia del punk en los años 70, fines de los 70 y comienzos de los 80, sobre todo en Inglaterra, pero bueno, en Estados Unidos también, pero sobre todo en Inglaterra, que muchos de los, si uno, por ejemplo, sigue a un grupo como Sex Pistols, se da cuenta que ese grupo nació a partir de una tienda que vendía ropa. Es interesante eso, porque la tienda que vendía ropa constituía toda una estética que fue adoptada por este movimiento punk. Y de ahí sale la música. Es curioso, ahí se juntan algunos personajes que después van a aprender a tocar música incluso. Eh, Algunos como Sid Vicious nunca aprendieron probablemente. Eh, Aprender, digamos, a la música, pero entrar, perdón, a la música desde la estética del vestuario. O sea, que también tiene que ver con el consumo. Incluso, interesante esto, porque incluso un grupo de música contracultural, anticapitalista y qué sé yo, ¿no es cierto?, puede ser cooptado por el capitalismo y transformarse en una mercancía. ¿Mm? Es bastante evidente que el icono, por ejemplo, de Che Guevara ahora es una polera, digamos, una polera en la cual uno puede comprarse, ¿no es cierto?, y llevar la figura de Che Guevara y de la revolución cubana, digamos, en una polera o en qué sé yo, o en lo que sea. Entonces, para entender, y por eso es que yo quiero que ustedes lo piensen esto, para entender cómo funciona la cultura de masas, una entrada es a través del consumo. ¿Mm? Y si a ustedes les interesa, ¿no es cierto?, pueden revisar este texto de la industria cultural vinculada al tema del consumo, aunque tiene una mirada muy de los años 50, yo creo que ha cambiado esto, habría que mirarlo un poco a partir de hoy, de una manera distinta. Em, una de las cosas que es muy curiosa de la cultura de masa es que eh, nosotros pensamos que a través del consumo nos diferenciamos del resto, es decir, las personas acuden a consumir algo, algún producto, para diferenciarse del resto, pero es una manera de diferenciarse que es asombrosamente uniforme, eh, digamos, homogeneizante. Más bien uno se uniforma, y eso lo habíamos discutido también en la clase anterior. O sea, es un poco, de una forma es un poco contradictorio, porque por un lado el consumo bombardea con la idea de diferenciarte, o sea, de ser distinto, pero al mismo tiempo de ser igual, de ser parte de un grupo, como esa idea que yo les contaba, si uno sigue la historia de grupos de punk en Inglaterra como los Sex Pistols. Interesantemente, había que diferenciarse del resto y por eso esos pelos y esa ropa, ¿no es cierto? Y toda esa estética, pero finalmente terminan siendo iguales. Sí, digamos, punk, incluso de lugares lejanos a Inglaterra, ¿no es cierto? Tiene las mismas apariencias y uno podría identificar una persona en este momento por su código vestimentario, un código vestimentario tipo punk o lo que sea, digamos. Em, yo lo pondría ahora en otros ámbitos, que lo comenté en la clase anterior, del trap o del reggaetón, o toda esa cultura em, vinculada al narcotráfico, y también incluso es contracultural por un lado, pero por otro lado termina
construyéndose como un producto de consumo. Em, para la escuela, para estos personajes, yo no hablaría de la escuela de Frankfurt, a pesar de que lo puse acá porque permite ordenar la discusión, pero no es tan así. Pero bueno, para la escuela de Frankfurt, entonces, o parte de lo que ya se llama la escuela de Frankfurt, en las sociedades contemporáneas, la manera que tiene el ciudadano común de relacionarse con la cultura es a través del consumo. Aquí adquiere, ¿no es cierto?, los bienes culturales que el mercado le ofrece. Y incluso, como lo decía, los productos o los movimientos, perdón, contraculturales se transforman también en un producto del mercado digamos, en el transcurso de su expresión cultural. La industria cultural diseña una gama de productos que destina a los diferentes tipos de usuarios para, ¿no es cierto?, ir de alguna forma copando todos los espacios que ofrece, ¿no es cierto?, la posibilidad del consumo. El consumo es muy amplio y ofrece una gran cantidad de espacio y se transforma constantemente. Toma lo contracultural, lo que está, incluso transforma en consumo lo que está en contra del consumo. O sea, los movimientos anticonsumistas terminan siendo también parte del, eh, del fenómeno mismo del consumo. Y ahí está un poco, uno podría mirar un poco la idea del fetiche de Marx, eh, porque en parte tiene que ver con los objetos, pero en parte también tiene que ver no solamente con los objetos, sino con la posibilidad de que a través de los objetos uno, ¿no es cierto?, adquiera ciertas entradas a grupos, o sienta que uno es parte de un grupo. Mm. Bueno, no sé si hay algún comentario que puedan hacer hasta acá respecto de esto. Esto ustedes lo pueden usar como parte también de su estudio de caso. Em, y creo que es algo bien relevante para la historia contemporánea, la historia del siglo XX, bueno, sobre todo esto del siglo XX. Uno, no sé si se puede mirar en otros periodos de tiempo de la misma forma que lo estamos viendo acá, eh, de modo que uno utilice el aspecto del consumo para entender cómo funciona la sociedad o cómo ha funcionado, digamos, ciertos grupos. ¿Cómo podríamos pensar que lo que a veces suponemos que tiene que ver con ideologías, con posiciones éticas o frente a la vida, termina siendo un consumo también? ¿Mm? Por ejemplo, eh, cómo una posición ética frente al consumo de carne animal, por ejemplo, esa posición vegana o vegetariana, yo la conocí más bien por lo vegetariano y después entró el tema vegano, también puede ser transformado en un objeto de consumo. Eh, o sea, un nuevo tipo de consumo que también tiene un efecto sobre el medio ambiente, porque el efecto del medio ambiente de los animales es bien conocido de la contaminación que trae, ¿no es cierto?, la producción en masa de carne de vacuno, por ejemplo, que genera una enorme huella dentro del medio ambiente, pero también si todos se pasaran a otro tipo de consumo, eh, qué sé yo, que vinculado, ¿no es cierto?, a lo que permite hacer muchos tipos de comida hoy día que son algunas vegetarianas o veganas, también genera otro tipo de impacto, digamos. ¿Mm? Entonces el problema no es tanto el tema ético, si consume o no se consume un animal, que uno lo podría ver de esta manera, sino que el problema podría verse más bien por el hecho de la gran cantidad de población que al mismo tiempo necesita consumir alimentos. Entonces, lo que es construido como una posición ética, finalmente termina transformándose a través del consumo también en un producto de mercado. Eh, bueno, estoy intentando de entrar en un tema que uno lo puede ver de distintas perspectivas. Nunca hay una perspectiva para ver un tema. Evidentemente uno puede tener su posición y hay que tenerla, y también su posición ética frente a los temas. Eso es muy relevante tenerlo claro, no perderse en eso. Eh, pero también hay que pensar que los temas y los problemas tienen distintas aristas, y hay que mirarlo de distintas perspectivas. Entonces, en conclusión esto, la Escuela de Frankfurt nos permite entrar en esta discusión de, de cómo funciona el consumo como una manera de construir
comunidad, una manera de construirse como individuo también, a través del consumo. No solamente verlo algo como algo negativo, que efectivamente uno puede ver que lo es, o sea, sino que también hay que tratar de ver cómo funciona. No solo tener una posición de distancia, decir que es un tema, digamos, que no es relevante, que lo importante, ¿no es cierto?, son otras cosas y no el consumo, sino que, o tener una posición de un poco contra consumo, o qué sé yo. Bueno, uno puede tenerlo, pero lo importante es ver cómo funciona, por qué la gente finalmente se constituye a sí misma a través del consumo y cómo lo hacemos todo el tiempo entre nosotros también. ¿En qué medida nosotros nos estamos traicionando al pensar que no somos parte de una cultura del consumo y a partir de esa construimos nuestras propias formas de vida? No sé si tengan algo que quieran agregar sobre esto, o lo pueden escribir por el chat también. Bien, bueno, dejamos el tema de la escuela de Frankfurt, si a ustedes les interesa lo podemos discutir en otro momento, y pasamos al tema de América Latina ya directamente, ¿no? Em, una de las cosas que se ha discutido si el fenómeno este de la cultura de masas es una alienación de la sociedad o una degradación de la sociedad, es decir, a través del consumo, como habíamos visto acá, eh, o a través de una suerte de participación en una cultura banal, termina degradándose la sociedad. Aquí yo le explicaba que hay una posición muy, eh, no sé si decirla elitista o de otra manera, ¿no es cierto?, que surge muchas veces de los propios intelectuales y las intelectuales que suponen que lo que pasa en la cultura de masas, lo que pasa en la cultura pop, qué sé yo, es como algo banal, superficial, construido por la telebasura, digamos, por los medios de comunicación, por las redes sociales, en fin, y como que no tiene mucha relevancia. Simplemente es un fenómeno que demuestra para ellos o para ellas que, que la gran cultura, que la alta cultura, digamos, se ha ido degradando y que finalmente la gente yo no quiere escuchar, no sé, música compleja, no sé, Beethoven, y prefiere, ¿no es cierto?, escuchar música, qué sé yo, superficial o lo que sea. Bueno, eh, esa posición así muy intelectual nos impide mirar cómo funcionan las cosas, eso está claro. Por lo tanto, igual hay que preguntarse si esto es un fenómeno que termina alienando la sociedad o degradándola, por supuesto, pero también hay que entender cómo se da esto. Y la otra pregunta que uno podría hacerse es si esto se da en los países periféricos. ¿Mm? ¿Se da de la misma forma en América Latina que en Europa? Lo que quiero decir es que si uno mira esto del consumo y todo, ¿estaremos hablando solamente de países ricos o también se da acá en países más pobres como los nuestros? ¿Qué creen ustedes? O sea, yo igual creo que se puede asimilar como a América y también, de hecho, a otros continentes. Por ejemplo, me recuerdo que en África hay una sociedad de personas en el Congo que se llaman Didis y son personas que se visten elegantemente. O sea, como que pueden quizás no tener como poco dinero, pero lo que tienen lo ahorran para poder comprarse trajes y ser distinguidos dentro de su mismo barrio y como que compran solamente ropa como europea, no sé, ropa Versace, Louis Vuitton o de grandes marcas y eso en cierta forma es como que le entrega su propia personalidad. Entonces, claro, uno podría ver que se da en otras sociedades también. Ahora, lo que siempre acá y lo critican los intelectuales, ¿no es cierto? O las intelectuales también, que los países pobres dediquen parte de su dinero a consumir cosas de marca, por ejemplo. Las cosas de marca hay que verlas con harto interés, el hecho de usar una ropa de marca, porque una parte importante de la ropa de marca puede ser, digamos,
por tráfico, o sea, que llega más barata porque ha sido traficado o por, qué sé yo, por distintas circunstancias ilegales, pero también hay mucha ropa de marca que es falsa. Hay países, bueno, que tienen una industria completa de falsificación. Y eso es bien interesante porque significa que la marca articula como una especie de posición social, aunque uno pertenezca a una situación social que es claramente, digamos, de dificultad económica o de pobreza, no sé cómo decirlo. Entonces también se podría dar, como tú dices, también no solamente en África, también acá uno podría verlo, digamos. Lo que yo les quiero pedir es que piensen esto, que, que miremos no solamente a los grupos como si fueran grupos constituidos, sino que hagamos un esfuerzo, y esto es muy de Bruno Latour lo que estoy diciendo, que hagamos un esfuerzo de ver cómo los grupos se forman, cómo uno llega a ser parte de un grupo a través de este medio, por ejemplo, de la participación en la cultura de masas. Eh, porque uno siempre está eh, construyéndose como individuo a través de la participación en esta cultura de masas y a través de la participación eh, en el consumo. Hay que mirar eso. Bien, uno de los autores que ha trabajado son bien clásicos, aparte del otro que estamos viendo en este curso, es José Luis Romero, que ha trabajado este tema de las migraciones y el tema de la cultura popular también en América Latina. Claramente, para comienzo del siglo XX, una de las claves para entender cómo se da este fenómeno, digamos, va a ser el crecimiento de las ciudades. Ya lo hemos visto que para que se construya una cultura de masas y una sociedad de masas, es un tema también de escalas y se necesita que las ciudades, o sea, no que se necesita, ocurrió de alguna manera como consecuencia de una gran cantidad de personas que están viviendo en un espacio urbano. Eso está bien estudiado. Pero también las nuevas formas industriales del trabajo, o sea, la nueva forma de trabajar que comienza a inicios del siglo XX y que se va a articular hasta hoy día probablemente, y eso forma, ¿no es cierto?, para José Luis Romero una hibridación entre clases populares y masas. Él hace una diferencia que yo no hago entre lo que es la cultura de masas y las clases populares. De modo que lo popular se transforma en el momento en que se articula como un espacio urbano y, y se gesta, ¿no es cierto?, una nueva existencia, un modo de existencia en lo popular, según José Luis Romero, a partir de la constitución de la sociedad de masas. Eh, Eso significaría que ya no podemos mirar lo popular eh, simplemente como una prolongación del mundo rural en la ciudad, sino que tenemos que mirarlo como un modo de existencia diferente. Eso es lo que dice José Luis Romero y vamos a ver cómo ese modo de existencia diferente tiene que ver con la participación y el papel que van a jugar los medios ahí. Según Romero, hay una paradoja acá, porque las masas buscan formar parte de una sociedad moderna, es decir, los derechos de una sociedad moderna y que los da a vivir también en una ciudad, pero el hecho de que ellos quieran integrarse es visto por los que ya estaban viviendo en ese medio urbano y que no pertenecen a estos grupos como una suerte de subversión. Entonces, se dan dos dinámicas contrapuestas a partir de esta paradójica. La integración de las clases populares a esta sociedad de masas, porque él habla de que hay clases populares, que son gente que viene de la migrante, digamos, que se integra a una sociedad de masas, y eso significaba que hay un reconocimiento del derecho que tienen, ¿no es cierto?, todos los que viven en una ciudad a bienes y servicios, por ejemplo, a contar con agua potable, a contar con luz eléctrica, a tener la posibilidad de asistir al colegio, diríamos hoy día, a vivir en ambientes libres de contaminación. Esto había sido un privilegio para una minoría que vivía en las ciudades, ¿no es cierto? Y ahora estos grupos, de alguna forma, reclaman estos derechos. Esto está claramente, se puede ver por el papel que juega, ¿no es cierto?,
lo que llamó Juan Domingo Perón los descamisados, que son ellos esos habitantes que vienen de afuera, ¿no es cierto?, que llegan a la ciudad y que buscan, ¿no es cierto?, su derecho también a ser parte de los privilegios de vivir, ¿no es cierto?, o que eran privilegios de los derechos de vivir en un ambiente urbano, con todo lo que significaba aquello. Pero este derecho a integrarse a una sociedad moderna, que uno podría ver como una consecuencia natural del fenómeno de la modernización, es interpretado por una sociedad, digamos, más privilegiada como una suerte de decadencia o de crisis moral. Aquí tenemos varias versiones al respecto, de cómo ocurrió esta percepción de la clase alta respecto de estos grupos. Eh, Uno podría mirar que todo lo que fue la discusión de principios de siglo de la crisis moral, en el fondo puede verse como la respuesta frente a este intento de estos grupos de ser parte de los bienes y servicios que tenía, ¿no es cierto?, y que podía ofrecer la ciudad. En Chile hay una discusión que ustedes habrán estudiado sobre la crisis moral de comienzo del siglo XX, ¿no? ¿La recuerdan? ¿Vieron alguno, no? Sobre la crisis moral, lo que se discutía a principios del siglo XX, la cuestión social, se le llama también. ¿De qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? ¿No han visto nada de eso en la historia de Chile? Sobre la llamada cuestión social. Eh, si no me equivoco, estaba como sintéticamente la precarización por parte de las clases populares. ¿Qué significa precarización? Para entenderlo bien. O sea, que no tienen los recursos suficientes. Por ejemplo, se veía de que había mucho hacinamiento, muchas necesidades, falta de recursos. Claro, entonces es la posibilidad de que grupos lleguen a un lugar y que el lugar no esté preparado para ellos, digamos, porque por esta falta de recursos. Aquí Nicolás pone, la ciudad no da abasto, lo mismo que dicen ustedes, para proteger y mantener a una clase popular, ni la política aristocrática de la época, me imagino que no, se refiere a que lo podían tampoco lograr, digamos, proteger y mantener a estos grupos. Pero eso es una parte del problema, o sea, que el problema de estos grupos que llegan, vamos a ver acá después, y se instalan en una ciudad que no está preparada, entre comillas, para recibirlos, pero también hay una interpretación de respecto de una suerte de crisis moral, ¿no la vieron? O de decadencia. Eh, Uno lo puede ver en la misma cultura popular. Si ustedes miran el tango y miran las letras de los tangos del principio del siglo XX, se van a dar cuenta de cómo se construye esta idea de una crisis que trae el siglo XX también, como el tango Cambalache. ¿Lo conocen? No me voy a poner a cantar acá el tango Cambalache porque en una grabación como esta va a quedar, lo siento, como un registro poco feliz de mi performance docente, por lo tanto no lo voy a hacer. Pero ustedes conocen, ¿no? El tango Cambalache sobre el siglo XX, ¿no es cierto? Donde habla de esta crisis moral. Pero hay autores que lo escriben de una manera un poco más intelectual también, digamos, pero hay que verlas sobre todo en el mundo de lo que llamarían la cultura, el arte, ¿no es cierto? Qué sé yo, el mundo de la música, en ese ámbito hay que revisar, hay que mirar un poco cómo se interpreta esta noción de crisis. En la literatura, yo siempre vuelvo a la literatura porque creo que la literatura es una forma importantísima de entender cómo funcionan las sociedades. Es un reflejo, digamos, también de cómo la sociedad funciona. Y ustedes habrán conocido, ¿no es cierto?, un cuento que se llama La Casa Tomada, lo voy a anotar acá. ¿Lo habrán leído en el colegio también? ¿O por sí mismo?
La casa tomada de Julio Cortázar. ¿Conocen ese cuento, no? Un cuento corto. Lo puedo poner para que lo puedan leer. ¿Lo ubican? ¿Alguien lo ha leído o no? Ustedes están estudiando historia, pero me imagino que serán... Ahí Rebeca dice que no. Gracias por ponerlo. Juan tampoco. ¿No lo conocen? Ah, bueno. Lo voy a poner en un curso para que lo puedan leer. Un texto, como todo buen cuento, muy borgiano, digamos, muy seguidor de Borges, son cuentos cortos, digamos, así que es súper bueno, dice Nicolás. Ya. La casa tomada es un cuento, ¿no es cierto?, de una persona, un cuento, de hecho, que inicial de Julio Cortázar, cuando estaba muy joven, todavía vivía en Buenos Aires, leído por propio Borges, y que lo encontró le gustó, digamos, según lo que dijo Borges. Él le ayudó en la publicación del libro de Cortázar. Pero tiene que ver con una casa que de pronto es tomada por algunas personas y se toman la casa, digamos, como su nombre lo indica, digamos, invaden. ¿Sí? Y es visto como la primera etapa de Julio Cortázar, que después cuando uno conoce a Julio Cortázar de sus finales, muy pro Cuba y muy revolucionario y con barba, digamos, no es el mismo Julio Cortázar que vivía antes en París de joven, perdón, en Buenos Aires. Y más bien el Julio Cortázar de Buenos Aires es mucho más interesante para mí porque se parece a esto lo que estamos viendo ahora. O sea, una persona de una sociedad que se siente, digamos, amenazada por estos personajes que están llegando a la ciudad, los cabezas negras le llamaban, es decir, aquellos que venían de otros lugares del interior o migrantes del sur de Italia, por ejemplo, que llegaban a Buenos Aires, que de alguna manera se están tomando el espacio citadino, digamos, de la propia ciudad de Buenos Aires. En un momento, al principio del siglo, más del 60% de la población de Buenos Aires, por ejemplo, no había nacido en Buenos Aires, y muy borgianamente el propio Borges obviamente lo dijo que que el origen de los argentinos, que los argentinos descendían de los barcos. Es una cosa bien curiosa, porque efectivamente una parte importante había venido afuera, pero no cualquier migrante, porque son migrantes que de alguna manera se parecen para ellos muchas veces al que viene del campo, o sea, lo ven con cierto desdén. Y el hecho de que Perón los tome y los ponga como protagonistas de la política va a ser un signo de decadencia para ellos. Hay bien interesante cuando uno mira, por ejemplo, la propia biografía de este personaje, Julio Cortázar, que estoy contando, antes de que se fuera a París, ¿no es cierto?, donde vivía todavía en Buenos Aires. Y él escribe sus cartas, bueno, las cartas están todas publicadas, ustedes las pueden leer y hay muchas biografías sobre él al respecto, ¿no? Y dice, en vez de estar escuchando que él quería escuchar en un disco una obra dodecafónica, que es una obra muy compleja, digamos, de comienzo del siglo XX, Schoenberg, por ejemplo, no podía hacerlo porque los parlantes enormes, ¿no es cierto?, que estaban en la calle cerca donde él vivía, estaban dando el discurso de Perón. Entonces escuchar un discurso decadente, ¿no es cierto?, le impedía a él acercarse a la alta cultura. Y uno puede interpretar ese artículo, perdón, ese cuento, La casa tomada, desde ese punto de vista. Yo quiero que lo vuelvan a leer si no lo han leído, si lo han leído, perdón, y lo lean si no lo han leído para que lo puedan entender de ese punto de vista. Lo voy a poner en un cursos. Entonces, la ciudad se transforma en un polo de atracción, lo que efectivamente genera una explosión demográfica y una presión a las ciudades que es interpretado, como decía, por la clase, digamos, que está viviendo en la ciudad, o la clase alta, como se le llame, como un signo de decadencia. En México fue particularmente complejo porque la Revolución Mexicana desató un proceso de desarraigo rural. La Revolución Mexicana hay que entenderla como un fenómeno de conflicto que se va a dar durante mucho tiempo, y también hay que entender la Revolución Mexicana como un conflicto de cacicazgos entre sí. O sea, saquemos un poco el ámbito de la revolución y de los pueblos y qué sé yo, ese tipo de cosas, así que un poco una visión media romántica que se había articulado hasta los años 60, 70. Ahora podemos mirarlo de una manera ya desde 2020, ¿no?
mirar la Revolución Mexicana como un conflicto que tiene que ver con la pobreza de México, por supuesto, como todos los conflictos de ese tipo, pero sobre todo tiene que ver con los conflictos locales, y que ahora lo podemos ver reflejado en México, lamentablemente, en el tema del narcotráfico, que vuelve a encarar, ¿no es cierto?, el mismo problema de cómo se articulan los poderes locales y se, eh, digamos, enfrentan entre sí. Pero eso va a generar un gran desarraigo, porque las personas son echadas del campo, son sacadas de su lugar y van y se canalizan, ¿no es cierto?, a ciudades como Ciudad de México. En Perú, de la serranía comienzan a bajar a Lima y aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad de población de Lima. Durante mucho tiempo el Perú, incluso hasta la Guerra del Pacífico uno la puede ver de esta manera, el Perú vivió como esas famosas dos países que ellos hablaban, ¿no es cierto?, un país de la costa que es muy europeo y con la herencia colonial, y un país de la sierra, que es un país completamente alejado, sin contar otros lugares como de la selva amazónica, que por mucho tiempo no fue parte del discurso de lo que era el Perú. Ahora, por supuesto, sí lo es. Entonces hay una llegada de la sierra, de la gente de la sierra hacia Lima, eh, desde lugares de los cuales incluso el castellano no era el idioma hablado. De hecho, no se hablaba castellano, a instalarse en Lima. En Chile lo conocemos bien la crisis salitrera, ¿no es cierto?, que también generó una presión por llegar a las ciudades como la ciudad de Santiago. En Brasil y Argentina la crisis de la agricultura, tanto el café o en las pampas argentinas, también generó una presión demográfica por llegar a las ciudades, que se suma, por supuesto, en el caso de los países vinculados al sistema atlántico, digamos, a la migración extranjera. Eh, Esta explosión demográfica cambia la fisonomía de las ciudades se transforman en otro espacio, aglomerado, violento, con miseria, muy inhumano. Aquí también la literatura nuevamente nos puede ayudar a entender esto, y también, disculpen que sea tan recurrente a los mismos autores, porque no he leído tantos tampoco, pero o será que ya me cuesta leer a autores nuevos, pero Borges de nuevo, que puede ser una buena entrada, porque Borges tiene algunos cuentos sobre este mundo eh, de, violento de la ciudad de Buenos Aires, pero también el tango, ¿no? El tango también expresa esto. Esto también lo puede expresar, digamos, este fenómeno de inhumanidad de las ciudades. Hay una visión negativa de la ciudad, eh, de la ciudad de ser un espacio ordenado, organizado por pocos habitantes, digamos, porque la gran parte de los habitantes, de hecho, de la clase alta pasaban sus temporadas en el campo y pasaban una parte nada más en la ciudad, a una perspectiva muy negativa. Es famosa la frase de Salazar Bondi cuando hablaba, ¿no es cierto?, sobre Lima, la horrible, cosa que no es cierto, por supuesto. Para los que han tenido la suerte de conocer Lima, sabrán que es una ciudad que de horrible no tiene absolutamente nada, pero es visto como algo negativo. Ahora, nadie quiere renunciar a la ciudad, o sea, nadie quiere irse de la ciudad, porque la ciudad encarna los beneficios de la modernidad hasta ahora. La ciudad, uno puede ver todo este discurso del migrante, ¿no es cierto?, es el lugar donde, a pesar de todas las dificultades, se está mejor que en otros espacios, que en el campo, por ejemplo. Este autor que estamos revisando ahora junto con el del texto actual, José Luis Romero, ¿no es cierto?, habla de la sociedad dividida que se construye en la ciudad, y lo podemos ver hasta hoy día en gran parte de las ciudades de América Latina. Son dos mundos que coexisten y se yuxtaponen de alguna manera. Él habla de dos ciudades: la ciudad normalizada, ¿no es cierto?, donde está el grupo que estaba antes de la ciudad, que tiene un lugar, que vive, digamos, en condiciones, digamos, con derechos también. Y lo otro es la ciudad anómica, el grupo inmigrante que carece de vínculos y normas, según esta perspectiva de la sociedad normalizada. El vínculo no está porque, o se va a construir, porque vienen de distintos lugares.
en los barrios donde se constituye, se organizan esta sociedad que se está instalando en las ciudades, se van a construir nuevos vínculos, y una manera a partir de la cual se van a construir estos vínculos en estos grupos inmigrantes que llegan, van a ser los medios de comunicación. Y ahí donde vamos a tener que mirar, que lo vamos a ver en la próxima clase, el papel que juega el cine, y el papel que juega la radio, y también en algún momento la televisión, por supuesto, que va a permitir que, a pesar de lo diferente que sean, de diferentes idiomas, recuerden que hay grupos inmigrantes que vienen de diferentes países, bueno, no tantos países, pero de fuera de América a llegar, ¿no es cierto?, por ejemplo, a Buenos Aires, van a construir un vínculo a partir por ejemplo, el tango. El tango va a ser un elemento bien relevante, después los boleros, los corridos, la música mexicana, digamos, etcétera, ¿no es cierto? Después ya lo que es el rock y otras cosas son como un grupo más particular, porque es un grupo más bien etario, por así decirlo, los jóvenes, ¿no? Pero el vínculo de alguna forma lo da el propio medio, la radio, como dije, la televisión. Y las normas se van a ir construyendo también, pero es vista al principio como un grupo sin vínculos y sin normas, como dije. Como sabemos, estos se ubican, tal como ustedes lo habían puesto para el tema de la crisis de principio del siglo en Chile, el lugar donde ellos pueden ubicarse. O sea, los migrantes, y lo estamos viendo ahora con todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses, por ejemplo, en Chile, con la emergencia sanitaria que estamos viviendo, dónde se instala la gente, cómo eso lo ve a los grupos que han llegado, qué sé yo, como migrantes también a Chile, se instalan donde pueden. En Brasil, al principio tenían una población flotante, que los retirantes, que vivían en un lugar que eran campamentos cercanos a las industrias, para que pudieran, ¿no es cierto?, después, una vez que había posibilidad de trabajo, ¿no es cierto?, incorporarse a la industria y pasar después a vivir a otro lado. Siempre, en un comienzo estos grupos son varones que van a trabajar a las industrias, pero después, ¿no es cierto?, en otras partes van a ser familias completas. Muchos se establecen en barrios viejos y deprimidos de la ciudad, y eso es bien característico de que sectores que antes eran ocupados por la clase más pudiente, o que tenía mayores ingresos, ¿no es cierto?, que abandona ese sector, es tomado, ¿no es cierto?, y subdividido como hacer grandes espacios para ser habitado. Eso lo pueden ustedes ver acá en Santiago, y lo podemos ver incluso ahora con los migrantes que han llegado estos últimos años. Se repite lamentablemente el mismo fenómeno. Lamentable porque no son condiciones para vivir de forma digna. Eso lo podemos ver lamentablemente hasta hoy día. Y en el caso de muchos grupos, hay una movilidad, en el caso de Santiago es terrible, porque una movilidad en un corto periodo de tiempo. Si a principios entre fines del siglo XIX y hasta los años 30 del siglo XX, se construye todo un barrio, el barrio Poniente, entre el boom inmobiliario que va entre, por así decirlo, el centro de Santiago, los que conocen Santiago, hasta lo que es Estación Central, Quinta Normal. Es un barrio que se va a construir, ¿no es cierto?, o el sector de Avenida Mata, lo que le llamaba la cintura de Santiago, que denominó Benjamín Vicuña Maquena. Es un proyecto de Benjamín Vicuña Maquena en su inicio, viene desde el siglo XIX, en realidad, pero se va a articular, se va a dar con más fuerza una vez que habían fondos, digamos, tras el boom salitrero, ¿no es cierto?, y se construyen grandes mansiones, pero ese grupo después se traslada rápidamente hacia otro sector de la ciudad, y se traslada rápidamente, o sea, de forma no tan rápida, pero paulatina, pero constante, a partir de los años 1960, más o menos, ¿no es cierto?, incluso un poquito antes, hacia el sector oriente de la ciudad. En primer lugar, hacia lo que hoy son las comunas de Ñuñoa, etcétera, Providencia, y después, en la medida en que siente una presión sobre el sector que ellos están evitando, mucho más hacia el sector oriente. Y ya en los años 80, atrás, en plena dictadura, con la política de erradicación de otro tipo de poblaciones, digamos, que hizo la dictadura de forma violenta, es ya más en el sector más oriente. Pero uno puede mirar, ¿no es cierto?, cómo estos grupos van dejando espacios que van siendo tomados por otros. La clase media va siguiendo siempre,
la clase alta, entonces van tratando de desplazarse también, y estos barrios viejos y deprimidos son tomados de alguna manera por estos grupos que llegan, y lo podemos ver hoy día también. Los otros son los sectores despoblados, donde se van a construir lo que llamamos en Chile las tomas, y se van a construir espacios urbanos con nuevas formas de normalización, porque esto que dice, que habíamos visto en la sociedad dividida, que es un grupo que no tiene normas, no es tan así, porque es un grupo que va a construir sus propias normas. Y uno lo puede ver, es un caso súper interesante de la población La Victoria acá en Santiago, cómo van a construirse, ¿no es cierto?, una forma de urbanización. Yo no he estudiado eso directamente, pero he leído algunas cosas y he visto el interés que hay de construirse normas. O sea, no son grupos que viven siempre de forma anómica, digamos, totalmente alejados de normas, sino que las van a construir. Bien, el tema es que aquí para muchos esto no era un grupo, sino que son personajes que tratan de vivir, ¿no es cierto?, aferrados en los márgenes de la sociedad normalizada. Para otros son grupos que se van formando, pero aún así, ¿no es cierto?, Romero dice que hay dos sociedades que se yuxtaponen, como la vimos, ¿no es cierto? La sociedad normalizada, lo que le ofrece el techo a estos grupos, a través del servicio doméstico, y se vincula con este grupo a través de la noción de la caridad. Yo quiero que ustedes piensen, por favor, esto, porque tiene que ver con que la gran parte de los primeros hospitales, y uno lo puede ver acá, ¿no es cierto?, en los nombres incluso de los hospitales y de los primeros colegios, para la clase baja, eran en el marco de una visión de la caridad, es decir, de la clase alta, que en una caridad que tiene mucho religioso, por supuesto, ¿no es cierto?, incorpora a estos grupos que están fuera de la sociedad normalizada, para ofrecerle techo, para ¿cierto?, darles asistencia sanitaria, porque estamos hablando de una época de mucho contagio, porque además esos contagios afectan a toda la ciudad, ¿no? Los virus, como lo vimos ahora, lo estamos viendo hoy día, digamos, no tiene una perspectiva social, o sea, le da lo mismo si uno es de la clase alta o baja, pero afecta mucho más a aquellos que están más, digamos, en riesgo, por lo tanto afecta primero a la clase baja y después se expande hacia el resto. Y lo hemos visto ahora, lamentablemente, este último tiempo con el COVID-19. Entonces, la clase alta, los que viven en la sociedad normalizada, le ofrecen la caridad. Entonces, eso quiero que ustedes lo piensen, por favor. No significa que uno accede o se accede a la sociedad normalizada a partir de la idea de derechos, es decir, las personas tienen derechos, por lo tanto, los hospitales, los colegios, una vivienda digna, en tanto uno es ciudadano, tiene el derecho de ser parte de esa idea de modernidad, sino más bien que lo obtiene a través de la caridad. Y ahí es bien interesante porque la caridad de la clase alta, que ofrece hospitales, que ofrece colegios, no dista mucho de la visión, por ejemplo, de lo que llamaban los caudillos, como Juan Domingo Perón, es decir, los líderes políticos que concentran la idea de que a partir de su figura, ellos, ¿no es cierto?, obtienen los beneficios que son vistos como una suerte de caridad también. Y por eso es que estas figuras no logran, digamos, alejarse del poder. O sea, están siempre con la idea de que son ellos los que deben estar a cargo del gobierno. Y si se van de ahí, ¿no es cierto?, del gobierno, las personas pierden esos beneficios. Son vistos como beneficios, son vistos como caridad y no como derechos. Hay un cambio muy grande a cómo lo podríamos ver hoy día. ¿No? Hoy día uno lo debería ver como un derecho. O sea, las personas que viven en un lugar, que son ciudadanos y ciudadanas, tienen derecho a vivir en una vivienda digna, a tener una asistencia, digamos, sanitaria, hospitalaria, y también, ¿no es cierto?, el derecho a la educación, y otras cosas más que podríamos pensar, pero son derechos. La diferencia
de verlos como derechos a verlos como beneficio radica acá. ¿Sí? Y para el grupo migrante todo era ajeno y prestado, como dice acá este slide que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Desde la sociedad normalizada se vio este conglomerado como un grupo heterogéneo. Es decir, había que ayudarlos en un sentido casi religioso, católico. Después se le ve como una amenaza, y por eso es que uno lo ve en Borges, lo ve, lo ve, como dije yo, en Julio Cortázar, ve que desde ese grupo ven a estos sectores como una amenaza. Los ven como los destructores de la sociedad normalizada, como una sociedad anómica, una fuente de conflicto. Y aquí es donde, como para ir cerrando esto, donde yo digo que uno debe entrar a la cultura de masas, porque justamente en la cultura de masas y en la industria cultural, como decían los representantes de la llamada Escuela de Frankfurt, donde uno puede ver estas percepciones, no solamente con los escritos que hacen los intelectuales, en fin, esas personas. Creo que hay que dejar de ver a los intelectuales de una vez por todas y comenzar a mirar comenzar a mirar el tango, comenzar a mirar la música en general. Y ahí donde aparecen estas discusiones, esta mirada, ¿no es cierto?, de la sociedad respecto de otra parte de los que están viviendo en la ciudad. Y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar los medios de comunicación. ¿Qué papel juegan estos medios de comunicación, como evidentemente aquí el nombre se repite, ¿no es cierto?, mediador entre el Estado, la sociedad y el mercado? ¿En qué sentido podemos entender al cine, a la radio, a la televisión, a las revistas, en un inicio, ¿no es cierto?, y después a otros fenómenos como el deporte, por ejemplo, que también son parte de la sociedad de masa, como un mediador entre el mercado que hace que esto se genere como un producto, porque si no hay un producto, esto no funciona. O sea, hay que vender discos, hay que vender revistas, hay que asistir al estadio, ¿no es cierto? Y la sociedad y el Estado, como el Estado y el gobierno también, cómo se va articulando eso. Eso es lo que me gustaría que viéramos en la discusión del texto que estamos viendo acá.